Ya. ¿Ya? ¿Cuánto acaba? Sí. Entonces continuamos con el tejido conectivo especializado. Empezamos con el hueso. Para las plaquetas de hueso y cartílago van a utilizar el formato cuadradito, porque estos tienen partes. ¿Listo? Bueno, entonces el hueso va a constar de células y fibras inmersas en una sustancia fundamental amorfa que contiene cristales de hidroxiapatita, que es una sal de calcio compleja. La calcificación de la matriz convierte al hueso en una sustancia dura y poco flexible que se ajusta para el soporte y protección del esqueleto. Entonces, a diferencia de los otros tejidos conectivos, este no está hidratado, este no es flexible, ¿cierto? O como otros que se pueden estirar o soportar fuerzas de tensión, sino este está ajustado es para protección más bien es de los órganos internos del cuerpo, para darnos soporte, ¿cierto? Y ayudarnos en la locomoción con la ayuda de los músculos al hacer palanca. La porción inorgánica del hueso entonces constituye lo que es el 65%. Quiere decir que el hueso entonces tiene porción orgánica e inorgánica. Entonces la porción inorgánica va a ser el 65%. Y esta constituye los diferentes minerales que encontramos en el hueso. Entonces está compuesta sobre todo de calcio y fósforo. Además, otros elementos entre ellos está el bicarbonato, el citrato, el magnesio, el sodio y el potasio. Pero lo que es el calcio y el fósforo es lo que comprende los cristales de hidroxiapatita, que generalmente lo van a encontrar por ahí en los libros como hidroxiapatita cálcica. Pero no es que necesariamente sea todo calcio, sino también tiene algo de fósforo. Lo que pasa es que el porcentaje de calcio es mayor. Y el 35% corresponde entonces a lo que sería el colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1. Esto entonces incluye las fibras de colágeno, como ya les dije, tipo 1, que están dispuestas en enlaces grandes con una periodicidad o una disposición típica. La función general del hueso pues proporciona lugares de inserción y palanca para los músculos implicados en la locomoción. Buenas noches. Protege los órganos vitales de las cavidades craneal y torácica y constituye un depósito de calcio. Bueno, eso a nivel general. A nivel histológico, entonces, vamos a encontrar que en el hueso hay un revestimiento de tejido conectivo en todos los huesos, ¿cierto? Ustedes cuando agarran un hueso de vaca o un hueso de pollo, ven que sobre el hueso hay una lámina de tejido conectivo delgadita, como un revestimiento. A esa capita de tejido conectivo se le llama periósteo. Y dentro del mismo hueso, en contacto con la médula ósea, en las paredes internas del hueso, porque los huesos son huecos por dentro, hay otra capa pero más delgada que se le llama endósteo. Periósteo la externa, endósteo la interna que está en contacto con la médula ósea. Estas dos capas tienen unas células que se llaman células osteoprogenitoras y son las encargadas de que si hay fractura en el hueso, formar nuevo hueso. Bueno, las segundas células son los osteoblastos.
Los osteoblastos, estas derivan de las células osteoprogenitoras, o progenitoras como está ahí, que es lo mismo. Tienen a su cargo la síntesis de los componentes orgánicos del hueso. Mire que termina en blasto. Ya les había dicho, todo lo que termina en blasto hace la síntesis del tejido conectivo donde se encuentra. Entonces hace la síntesis del colágeno tipo 1, ahí está. Incluye lo que es el colágeno, los proteoglucanos y las glucoproteínas de adherencia. Se localizan en la superficie del hueso en posición parecidas a capas de células cuboides acilíndricas. Bueno, lo que son las células osteoprogenitoras y los osteoblastos, desafortunadamente no tengo plaquitas para mostrar. Entonces estas dos células pues en teoría saldría, pero en placa no las vamos a poder ver. ¿Listo? Las siguientes células sí las vamos a poder ver en las muestras. Los osteocitos. Los osteocitos, entonces, estas derivan de los osteoblastos. Entonces, esto es una cadena. Células osteoprogenitoras forman los osteoblastos forman los osteocitos. Estos están en unos huecos pequeñitos dentro del hueso que se les llaman con el nombre de lagunas. Estos osteocitos tienen una característica, son células con prolongaciones citoplasmáticas. ¿Qué quiere decir? El citoplasma no es una célula normal que se vea redondeada, ovalada o alargada, no. La célula como tal tiene como brazos, alargamientos del citoplasma en varias direcciones. Y esas prolongaciones del citoplasma van a través de unos canales o huecos o túneles muy pequeños que se les llaman canalículos. ¿Para qué? Para entrar en contacto con los otros osteocitos vecinos, para así ellos poder pasar iones y moléculas entre ellos. ¿Listo? Bueno, allá le dije lo mismo con otras palabras. Y tenemos los osteoclastos. Los osteoclastos, entonces, estas participan en la reabsorción y remodelación del hueso. Son células multinucleadas, quiere decir que van a tener más de un núcleo. Son células multinucleadas móviles que se originan en progenitor del granulocito macrófago, quiere decir que tienen de origen de un macrófago y pueden moverse dentro del hueso. ¿Listo? Tiene una función de resorción o reabsorción. ¿Qué quiere decir? Resorción y reabsorción prácticamente lo mismo. Extraer los minerales que tiene el hueso. Entonces prácticamente ellos son los mineros que van a sacar esos minerales. ¿Para qué? Para enviarlos a través de la sangre para que el cuerpo realice los órganos realicen las diferentes funciones. Ejemplo, pues el calcio es utilizado por el músculo, ¿cierto? Para hacer su función como tal. Bueno, entonces los osteoclastos ocupan depresiones huecas llamadas lagunas de Hopkins y identifican regiones de resorción ósea, o sea, donde se encuentren, ahí se está eliminando o sacando minerales del hueso. ¿Cómo lo hacen? Secretando colagenasas y otras enzimas importantes para esa misma resorción ósea. La resorción ósea de los osteoclastos eliminan este tejido óseo liberando minerales, resultando en una transferencia de ion de calcio a la sangre. Una pregunta. Dime. ¿Las lagunas de Auschwitz son las mismas en donde están los osteocitos? No. Las lagunas, las otras donde están los osteocitos simplemente se les llaman lagunas. Estos ya son sitios específicos para sacar minerales. Pero se me olvidó decir, estos tampoco los vamos a poder ver. Pero por ahí sí tengo una fotografía de un libro donde las puedo mostrar. Acá desafortunadamente no la tengo ahorita al final. La buscamos y le muestro cómo sería un osteoclasto. Bueno, vamos a ver entonces las partes del hueso. Bueno, ahí había quedado esta como que estaba ahí. El hueso, entonces vamos a ver dos tipos de hueso. El hueso compacto que va de acá hasta acá. Todo lo que está en amarillo sería lo que es hueso compacto. Y este sería el hueso esponjoso. La capa que está en azul está representando el periósteo y la capa que está en marrón en la periferia
está representando el sitio donde estarían los osteoblastos. ¿Listo? Acá ya estaría lo que es el hueso como tal, donde vamos a ver láminas de hueso. Entonces el hueso no es una sola estructura, sino son láminas una detrás de otra, muy pegadas entre sí. ¿Listo? Y en medio de esas láminas vamos a encontrar esos huecos pequeñitos que corresponden a las lagunas. Y dentro de esas lagunas van a estar alojados los osteocitos. Y eso que se le ven como bracitos corresponden a los canalículos, que es por donde van las prolongaciones de los osteocitos para entrar en contacto con los otros osteocitos. Bueno, acá hay entonces un acercamiento del gráfico. Mire, estas serían las láminas de hueso, ¿listo? Las lagunas con los osteocitos y las prolongaciones, que son los canalículos que llevan las prolongaciones citoplasmáticas de los osteocitos. Bueno, en el hueso hay unos conductos que van de forma longitudinal y de forma transversal. Entonces, los que van a lo largo del hueso, ¿sí? Si el hueso es alargado, va de esta forma. Ese conducto se le llama canal de Havers o Haversiano. Havers, ¿listo? Y los que vienen de forma horizontal se le llaman canales de Bolman. Entonces, generalmente los cortes histológicos del hueso se hacen transversalmente y el hueso se va a ver de esta forma. Entonces, las láminas de hueso van de forma concéntrica o alrededor del canal que viene de forma vertical y se va a ver de esta forma en el corte histológico. A esta estructura que vemos acá, con forma redondeada, con el orificio central que es el canal de Havers, a esto se le llama osteona. ¿Listo? ¿Está ahí claro? Entonces la osteona, ¿cómo está compuesta? Por el canal de Havers, que sería el orificio central. Las laminillas de hueso, que serían estas. Las lagunas, que sería la estructura oscura. Y los canalículos, que son las prolongaciones. Y esas serían todas las partes del hueso. Ahora vamos a ver uno real. Bueno, ahí está la representación gráfica del osteocito, cómo sería la forma, las lagunas con los osteocitos, y ahí están representando lo que son las laminillas en diferentes formas. Y esta sería una placa real. Bueno, las placas de hueso compacto hay dos formas de hacerlas. Por fricción, reducen el hueso hasta llegar al grosor de una placa histológica, ¿cierto? A micros, como la que están observando. Entonces, esta sería la osteona, todo esto, ¿listo? Canal de Havers, las laminillas, esta sería una, esta sería otra, esta sería otra. La laguna, y lo que se ven ahí como surcos, si los ven, son los canalículos. Esta es una de mis placas. Esta es de un libro, esta sí se ve mucho mejor. Mira, ahí le están mostrando la mayoría de las partes. Canal de Havers, ¿cierto? Las laminillas acá se ven, las lagunas se ven muy bien, los canalículos también se ven muy bien. Mira, ahí está el canal de Bolman. Como está cortado transversalmente, el canal de Bolman, como viene transversal, se va a ver longitudinal. Y el de Havers, como se corta transversal y viene a lo largo, se va a ver redondeado, ¿cierto? Transversalmente. ¿Listo? Bueno, entonces, si yo le pregunto, nombre del tejido, hueso compacto. Pero como este tiene partes, yo le puedo indicar cualquiera. Digamos, por ejemplo, por acá el canal de Havers, o la laguna, o la laminilla, o los canalillos. Todo lo que tenga partes, o el canal de Bolman. Entonces, aprenderse cómo es la disposición de cada parte del hueso y sus componentes. Y vamos a ver también una plaquita de hueso que es hueso compacto pero descalcificado. ¿Por qué tiene coloración? Esta placa se hace, o esta muestra se hace en el laboratorio sacándole los minerales al hueso. ¿Cómo se hace? A través de ácidos. Se introduce el hueso, se le sacan los minerales
Cuando ya solo queda la parte colagenosa, se procesa, se corta y se colorea con hematocilina ocina. Por eso, miren, lo que es la matriz queda rosada, ¿cierto? Acá está, se ve la osteona, el canal de Havers, la laguna, ahora sí se ve bien, y el puntico morado corresponde al núcleo del osteocito. Se alcanzan a ver las laminillas. En algunos casos, por ejemplo en esta placa, se perdió lo que serían los canalículos. No se alcanzan a ver. En algunas sí quedan, eso depende del tiempo que se haya dejado en el procesamiento. A veces se pasa uno del tiempo y se pierden algunos elementos. Pero, entonces, si la placa de hueso tiene coloración y tiene las osteonas, corresponden a hueso compacto, y le diríamos hueso compacto descalcificado porque se le hizo el procesamiento. ¿Listo? ¿Preguntas? Ninguna. Bueno. Y tenemos el hueso esponjoso. Este solamente lo vamos a ver descalcificado. De este no hay placas normales. ¿Por qué? Porque el hueso esponjoso no se le puede hacer lo mismo que el hueso compacto por fricción. Como es ramificado, si le hacemos fricción se daña, se parte. Entonces a este sí se descalcifica para hacer los cortes histológicos. Este está formado por trabéculas y tiene espacios llenos de médula ósea entre ellos. ¿Qué es trabécula? En sí es el hueso esponjoso como tal. Mire, este es un corte histológico de una costilla. Acá está el periósteo. Esto es hueso compacto, sí, ese pedacito nada más. Y de aquí en adelante, todo esto que ves acá, todo esto, así, es el hueso esponjoso. Entonces, las trabéculas, ¿qué son? Las mismas prolongaciones del hueso esponjoso. Estos son las trabéculas. ¿Listo? Estos son las trabéculas. Acá lo que ves, esta capita es endostio. ¿Listo? Periósteo y endostio. Esto que ven dentro, esos espacios están llenos de médula ósea. Entonces acá van a encontrar diferentes células sanguíneas. Bueno, si se le hizo un lavado al hueso, pues no van a encontrar médula ósea. ¿Sí? Si se lavó, se limpió antes de hacer el procesamiento. Pero si no, sí le va a salir lo que sería la médula ósea. ¿Listo? Este es muy fácil. Se alcanzan a ver solamente como las laminillas, ¿cierto? Pero no tienen esa disposición de osteona, y las lagunas con los osteocitos. Eso es todo lo que veríamos del hueso esponjoso. Es más sencillo que el hueso compacto. ¿Preguntas de este hueso? Bueno, el hueso esponjoso pues se adapta a la forma que tenga el hueso que corresponda. Entonces, mire, este también es hueso esponjoso y no se parece a este, ¿cierto? Es una pequeña parte de una costilla, y este, por ejemplo, es de la parte ósea de la nariz. Entonces, ahí está. Pero hay por acá presencia de cartílago, pero mire, se ven las trabéculas, que son las prolongaciones y los espacios que deja. Que eso es lo característico del hueso esponjoso. Entonces, donde vean trabéculas, eso es hueso esponjoso. Donde vea osteonas, eso es hueso compacto. Y tenemos el hueso endocondral o hueso en desarrollo. Bueno, ¿qué es ese hueso endocondral? Pues precisamente el hueso que se está formando, se está desarrollando. Voy a leerle esta parte y después se lo explico con el gráfico para que me entiendan. Dice, la epífisis está formada por un tejido esponjoso en el centro y por una capa delgada de tejido compacto en su periferia, y se encuentra separada de la parte central del hueso por una región llamada metáfisis, en donde se encuentra el cartílago de crecimiento. Bueno, la parte central del hueso se llama diáfisis. ¿Qué es eso? Bueno, acá nos está diciendo la epífisis es toda la longitud del hueso como tal. La diáfisis es la parte central y la metáfisis es la parte más periférica, donde se encuentra el cartílago
en desarrollo. C, cartílago en desarrollo o cartílago en crecimiento. ¿Listo? El CA es cartílago articular, que es lo que reviste los huesos en su punta, donde están las articulaciones. De ahí viene el nombre. Bueno, nos está diciendo la teoría que en la periferia vamos a encontrar el hueso compacto. Por acá sería el periósteo, hueso compacto. Acá adentro vamos a encontrar lo que sería la médula ósea. Y es común ver en este hueso tejido adiposo. Entonces vamos a encontrar adipocitos. ¿Listo? Acá sería el cartílago en crecimiento, que no es más que un cartílago hialino. Bueno, dice, está cubierta en su parte externa por el periósteo y en su parte interna se encuentra la médula ósea roja, en donde se forman los glóbulos rojos y otras células sanguíneas. En la zona que forma la articulación, la articula un tejido cartilaginoso que se llama el cartílago articular, que ya le mostré las partes. Bueno, entonces vamos a ver la fotografía real. Se van a ver dos plaquitas. Vamos a utilizar la de cuerpo de feto para ver el tejido conectivo embrionario mesenquimatoso. Pero también hay una de mano de feto, y ahí hay hueso ya formándose y podemos ver algo parecido a esto. Bueno, entonces lo que van a ver es, esto por ejemplo es un pequeño hueso, creo que es de mano, si no estoy mal. Acá están viendo la diáfisis, que sería toda esta zona. Esta sería la metáfisis. Diáfisis. ¿Listo? La epífisis es toda la longitud del hueso. Aquí estaría la zona de crecimiento o la zona de hipertrofia. ¿Qué quiere decir? Donde el cartílago está haciendo crecer el hueso. ¿Listo? Acá vamos a ver algo que se llaman espículas, que posteriormente se van a volver el hueso ya calcificado, que va a ser lo que corresponde a hueso esponjoso. Entonces vamos a verlo de cerca. Esto tiene otra coloración. Vamos a ver es esta zona. ¿Listo? Ahí está. Las espículas que corresponden a lo que va a ser después las trabéculas de hueso esponjoso. Si ven que tienen la misma forma, tienen espacios y en medio de esto va a estar la médula ósea. Ya acá se le llama la zona de crecimiento, la zona de hipertrofia. ¿Listo? Y observen que visto de cerca no es hueso, sino es cartílago. ¿Qué cartílago? Cartílago hialino. Lo que pasa es que después se osifica y se convierte en el hueso como tal. Así los huesos pueden crecer en tamaño. ¿Listo? Bueno. Uy, me fui. ¿Alguna pregunta de este? La coloración que nosotros vamos a ver va a ser con hematocilina eosina, o sea, con esta coloración. Esta fue que no la conseguí, tengo que sacarle una de mis placas con coloración hematocilina eosina para que se vea azul morado. Este salió fue con azul de toluina. Tenemos el cartílago. El cartílago también es otro tejido con partes. Entonces tenemos tres tipos con partes. Este también lo hacen en el formato de cuadradito. Existen tres tipos de cartílago: cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico. Esos serían los tres tipos de cartílago. Acá están las funciones generales de estos. Funciones de elasticidad, resistencia al cartílago, la presión, permite que funcione como un absorbedor de choques. Su superficie lisa permite un movimiento en las articulaciones del cuerpo casi sin fricción y recubre las superficies articulares de los huesos. Esto en general. También tiene sus propias células. Acá ya no son ósteos, sino condro, porque estamos hablando de cartílago. Entonces tenemos las células condrogénicas. Son células estrechas en forma de uso, quiere decir que son muy delgaditas al inicio, un poquito más gruesas, algo así, ¿sí? Más delgaditas a los lados, un poquito más gruesa en la parte central.
en forma de uso derivan de las células mesenquimatosas, de origen embrionario, y tienen un núcleo ovoide con uno o dos núcleos y su citoplasma es escaso y se ubican en el pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? Es la capa que reviste en la parte externa el cartílago. Y anoten eso porque eso no está ahí. Solamente el cartílago hialino y el cartílago elástico poseen pericondrio. El fibrocartílago, que es el otro, no posee pericondrio. Entonces solamente hialino y elástico poseen pericondrio. ¿Listo? Bueno, tenemos los condroblastos. Termina en blasto, quiere decir que esto hace la síntesis de los componentes, ya saben, orgánicos, en este caso, de el cartílago. Todo lo que es el tejido conectivo del cartílago. Bueno, ahí está, son células basófilas rellenas que muestran los organelos necesarios para la síntesis de proteínas. La ubicación de estas células, todas estas las vamos a ver, ¿no? A diferencia del hueso. Estos están debajo inmediatamente del pericondrio, vamos a encontrar estos condroblastos. Y tenemos los condrocitos. Los condrocitos son condroblastos rodeados de matriz. ¿Por qué condroblastos rodeados de matriz? Pues en sí derivan de los condroblastos, o algunos los llaman condroblasto maduro. Es más, hay un autor, por ahí vamos a encontrar una fotografía, donde todo lo llama condrocito. Pero no, nosotros vamos a hacer la clasificación como ya estoy diciendo. Células condrogénicas, condroblastos y condrocitos, si no nos vamos a confundir. Bueno, los condrocitos, los que se encuentran en la periferia, son ovoides, en tanto que los situados en lo más profundo del cartílago son más redondos. ¿Qué quiere decir? Estos varían un poco la forma dependiendo en qué parte de la matriz se encuentren. Vamos a ver el primero, el cartílago hialino. El cartílago hialino es una sustancia flexible, semitransparente, de color gris azulado y es el cartílago más común del cuerpo. Posee una matriz basófila y lisa. Estas dos características muy importantes para identificarlo. ¿Qué quiere decir basófila? La matriz del cartílago hialino va a tener afinidad, en este caso por la hematocilina. Entonces se va a ver de dos tonos, lila y violeta. Lila más a la periferia de la matriz, violeta en la parte más central. Estoy hablando con la coloración hematocilina-eosina, ¿no? Si ven otra coloración, pues va a tomar otros tonos. Se localiza en la nariz, en la laringe, extremos ventrales de las costillas que se articulan en el esternón, anillos traqueales, en los bronquios, en las superficies articulares de las articulaciones móviles del cuerpo. Conforma lo que es el cartílago endocondral de muchos de los huesos durante el periodo embrionario, o sea, el que vimos anteriormente. Mire, ¿Dónde es que se ve? morado en la parte central de la matriz. Mire, por ejemplo, esta no es hematocilina-eosina. ¿Sí ve? ¿Qué es la matriz? La matriz es todo esto que se ve en color crema. Eso es la matriz. ¿Listo? Mire que no es hematocilina-eosina, tienen un mismo tono. Pero nosotros lo vamos a ver con hematocilina-eosina. Bueno, acá les muestro que es el pericondrio. Mire, es este. Hasta ahí llega, eso es el pericondrio. Algunos autores dividen el pericondrio en dos, nosotros lo dejamos así. Mire, estas son las células condrogénicas. Esta que está acá, esta. Algunas están más enfocadas, otras en menos. Las que están menos enfocadas están más profundas, pero no se ve así. Esta también, esta y esta. Estos que están acá son inmediatamente, mire que cambian un poquito la forma, condroblastos. Y ya estos son condrocitos que no están bien desarrollados. ¿Sí? Estos son un poquito diferente. Y ya los que están más centrales son más grandes y se ven más redondeados. Ahora sí vamos a verlo con la coloración que van a ver. Así. Mira, ahí está lo que le dije que este autor, por ejemplo, a todos llama condrocito. En este caso, mire, acá tenemos el pericondrio. Cambiaron pues la forma en que tomaron la fotografía. Este es el pericondrio. Ahí están las células condrogénicas. ¿Listo?
Ahí están los condroblastos. Estos los que están inmediatamente debajo, pero no han tomado bien la forma. Ya estos son condrocitos inmaduros y ya estos ya son condrocitos bien desarrollados. Si ve la primera parte de la matriz se ve lila y la más central se ve más oscura. Y otra característica que les dije, se ve lisa. ¿Qué quiere decir? La matriz se ve homogénea. Porque el siguiente cartílago va a tener la característica de que se ve fibrosa. Y así lo van a poder diferenciar. ¿Listo? Además por el tono. ¿Preguntas de acá? ¿No? Bueno, se me olvidó. El hueco es la laguna. Y la célula que está adentro es el condrocito. Y si por ahí encuentran GI en los libros, se está haciendo referencia a esto. ¿Qué significa esto? Grupo ISO, que no es más que varias lagunas unidas, ¿cierto? Muy iguales o muy parecidas. Grupo ISO. Dime. ¿Cuáles eran ahí las lagunas? La laguna es el hueco, la estructura, esto. Profe, lo que Mire se que ve acá, aquí- mira que a diferencia de estas están más estiradas y estas se ven más redondeadas. Profe, y lo que Señor. se ve sin hueco. ¿Qué O sea, se ve? eso sería el... ¿Qué? ¿Esto? No, las lagunas. Muéstrame. ¿Qué? Es que me dice lo que se ve huequito o lo que se ve. Sí, son lagunas. Lo que pasa es que quedaron menos profundas, más profundas. Si quedaron superficiales, pues no se ve totalmente hueca. Se ve que las que quedaron profundas, sí se le ve el hueco. Sí, los que quedaron más o menos a la mitad. ¿Qué es lo que había dentro de la laguna? El condrocito. ¿Listo? Mira, este sí tiene la clasificación que les di. Pericondrio. Células condrogénicas, condroblastos, se ve, condroblastos, condrocitos, ¿se ve? Ahí está, por ahí, grupo isógeno, el G. Y tiene los tonos, ¿se ve? Más lila en la periferia, aunque este está más claro, más morado en el centro. Esta coloración quedó más clara que este, si ve que este está más intensa. Pericondrio se ve rojo, acá se ve rosado. Acá más morado, menos morado y acá más morado. Pero igual, se diferencia el cartílago hialino. Cartílago elástico. El cartílago elástico se localiza en el pabellón de la oreja, los conductos auditivos externos e internos y la laringe. La epiglotis es una región de la laringe, ¿sí? Entonces acá tenemos la laringe. Este no es que solamente tenga cartílago elástico, también posee cartílago hialino. La laringe tiene la combinación de los dos. Este es semejante al cartílago hialino, excepto que tiene abundantes fibras elásticas en su matriz. Esto le confiere elasticidad. Por ejemplo, en las orejas las podemos doblar por esas fibras elásticas. A diferencia del cartílago hialino, que sí lo podemos mover un poco, pero si lo doblamos demasiado se nos va a partir. Lo mismo acá, la tráquea también está conformado por cartílago hialino. Bueno, dice que este es semejante al cartílago hialino, excepto que tiene abundantes fibras elásticas en su matriz, además de muchas fibras de colágeno delgado. Por eso les dije, la matriz de este va a ser fibrosa y esa es la principal característica para identificarla. La matriz es amarillenta en estado fresco a nivel morfológico por la presencia de fibras elásticas y es más opaca que el cartílago hialino, del cual es una modificación. Las células del cartílago elástico son mucho más grandes y numerosas, también está rodeado por un pericondrio. Entonces vamos a ver. Acá está mal la fotografía. No tiene pericondrio. Aunque ahí diga que es el pericondrio, no lo tiene. La sacaron mal. Y ahí lo marcaron como un pericondrio, pero no es el pericondrio. El pericondrio iba aquí arriba. No la sacaron bien. Pero no sirve para ver la matriz. Mira, ahí está la laguna con los condrocitos. Por acá alcanzan a ver solo condroblastos. Estaba más arriba el pericondrio. Y mire la matriz. ¿Se ve lisa? No, se ve fibrosa.
Y observe que no es morada, sino se toma a veces los dos tonos. En este caso se ve un poco más morada. Pero mire, este es el mismo y este se ve más rosado. Y este sí tiene pericondrio. Ahí está. Qué fácil de identificar. Ahí está el pericondrio, las células condrogénicas, los condroblastos, ya después las lagunas con condrocitos. Mire que acá están ya más grandes. Y mire, fibroso. ¿Sí ve? Esa es la característica para identificarlo. El anterior se veía más morado, este se ve más rosado, aunque también tiene algunos tonos morados. Y este también es cartílago elástico. Este se ve horrible, mire que no tiene tantas lagunas como el otro. Acá está el pericondrio, me gustó colocarlo porque no se ve normal, ¿se ve? Tiene pocas lagunas, pero ahí se le alcanzan a observar y miren la matriz, toda fibrosa. ¿Listo? Bueno, entonces cartílago elástico. El último, fibrocartílago. Vamos a terminar a las 9:30. Fibrocartílago. Cumple la función firme o fuerza táctil. Se encuentra entre los discos intervertebrales, sínfisis púbica, discos articulares y se une con el hueso. Es el cartílago que rodea la fosa glenoidea del hombro, el túbulo de la cadera. También están los discos interarticulares de las articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular, temporomaxilar y en la sínfisis púbica. El fibrocartílago entonces es de colágeno tipo 1, igual que el hueso. Este entonces se colorea de forma acidófila, quiere decir rosado. Ya tenemos la primera característica. No posee pericondrio, ya lo había dicho anteriormente, a diferencia de los otros dos que sí lo posee. Segunda característica. Si no está ahí escrito, pero si lo vemos y lo comparamos con el cartílago hialino y el cartílago elástico, posee menor cantidad de lagunas y no son tan numerosas y no son tan grandes, son más pequeñas, son más reducidas el tamaño. Bueno, los condrocitos están alineados muchas veces en hileras paralelas alternadas con haces gruesos y burdos de colágeno, que se tornan paralelas a la fuerza de tensión que soporta el tejido. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que las lagunas van a formar pequeñas hileras. No espere hileras grandes. Por ahí encontramos hileras de 3, 4, 5, a veces simplemente unas 2 lagunas, una detrás de otra. Eso es a lo que hace referencia con que están alineados las lagunas con los condrocitos. Mira, acá tenemos entonces la primera fotografía. Observe la cantidad de lagunas, ¿cierto? Menor cantidad. Tamaño, están más pequeñas. ¿Listo? Estas son las famosas hileras. ¿Sí? No esperen por ejemplo en hileras grandes. Son las famosas hileras, pero que están ahí. Y la matriz se ve rosada porque es acidófila. Entonces siempre va a tener rosada. Y como es tiene algo de fibra, se ve algo fibrosa. Esta no tanto, pero se alcanza a ver algo fibrosa. Vamos a ver otra fotografía. Mire, de otro libro, igual. ¿Sí ve? Este se ve un poquito más fibrosa, pero tiene las mismas características. Se ve rosada, sin pericondrio. Estas son las hileras. Esta está como más grandecita. Ahí está. ¿Listo? Bueno, en este caso, este quedó con algunos daños en el corte. Acá huecos, pero eso ahí se fracturó. Vean. Tiene un poco de daños en el corte. Ahí hay un montón. Pero fue que se fracturó en el procesamiento. ¿Solo tiene ese tipo de células? Lagunas con condrocitos, sí. Nada más. Ese está muy fácil. Y terminamos hoy con la SAP. Entonces, ya en la próxima clase vemos todas las plaquitas.
La próxima clase, traer lancetas para ver sangre. No traigan tantas, pero hay al menos unas 4 nada más. Para ver sangre sin coloración y a ver si hacemos de pronto también unas placas coloreadas para ver glóbulos blancos. Entonces hacemos el extendido y vemos las otras plaquitas. La sangre es un líquido ligeramente alcalino de un pH 7.4, de color rojo brillante a oscuro, que constituye alrededor del 7% del peso corporal total. La sangre es un tejido conectivo especializado, al igual que los anteriores, pero acá hay una diferencia. Recuerden los 3 componentes: células, fibras y sustancia fundamental, ¿cierto? En este caso, la sangre va a tener las células que corresponden a los glóbulos rojos, que son los eritrocitos, o también llamados hematides, glóbulos blancos o leucocitos, y las plaquetas. Y están en lo que sería la matriz extracelular, que es el plasma. Lo que no vamos a ver es las fibras. El plasma, entonces, constituye el 55% del volumen sanguíneo, el otro 45% corresponde a las células. El 90% del plasma corresponde a agua, el 9% son proteínas y el 1% corresponde a electrolitos, nutrientes y gases disueltos. Dentro del plasma vamos a encontrar una proteína que se llama la hemoglobina. Esta proteína grande, compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, eso sería su formación. La hemoglobina proporciona a la célula no teñida su color amarillo pálido. Quiere decir que los glóbulos rojos en realidad no se van a ver rojos, sino se van a ver amarillentos. Pero en conjunto con el plasma y todas las células sí se ven rojas, ¿cierto? Cuando están amontonadas o cuando hay una gota grande de sangre. Su función es captar el oxígeno de los alveolos pulmonares y llevarlos a los tejidos y tomar el dióxido de carbono y llevarlos a los pulmones para ser expulsado. La hemoglobina que lleva el oxígeno se conoce como oxihemoglobina y la que transporta el dióxido de carbono se denomina carbaminohemoglobina o carbamilhemoglobina. La hemoglobina también une lo que es el óxido nítrico, que es una sustancia neurotransmisora, causa dilatación de los vasos sanguíneos, permite que los glóbulos rojos liberen oxígeno y capten dióxido de carbono dentro de los tejidos del cuerpo. Bueno, entonces vamos a empezar a ver las células una por una. Empezamos con los eritrocitos, el más fácil. Los eritrocitos entonces son las más numerosas, encargadas de transportar, ya saben, el oxígeno y sacar el dióxido de carbono de los tejidos. Los eritrocitos entonces, si los vemos al microscopio, bueno, acá fue con otro tipo de cámara, con otro tipo de microscopio, por ejemplo acá se ve una acumulación grande. Nosotros vamos a colocar una gota muy pequeña, colocamos el cubreobjeto para que se vean más o menos separados. Lo podemos ver de frente y esa sería la forma. Observen, no son totalmente planos, son redondos, no son totalmente planos, sino son cóncavos. ¿Qué quiere decir? Tiene ese huequito en la parte central. Si lo vemos de lado, se ven más o menos así. ¿Sí? Y tienden a colocarse uno detrás de otro como si fuera una especie de gusanito. Eso es muy característico. Ustedes lo van a ver cuando lo vean ahí en la placa. O no sé si ya lo hicieron con la profesora Claudia. Bueno. Creo que allá las utilizaron para lo de ¿qué? Para lo de difusión, ósmosis o algo así, creo que las utilizaron con solución salina al 0,5, sí, para que se vea hipotónica, o sea, hinchado, o hipertónica, deshidratada. Bueno, y esta sería una coloración con hematocilina ocina. Los glóbulos rojos ahí sí se van a ver rojos. Por esa zona cóncava, como es más delgada, observa, parece que estuviera hueco, pero en realidad es que está pasando más fácil la luz por ahí. ¿Listo? Porque es más delgada esa zona de la membrana de la célula. Si observan, no hay núcleo. Ya saben que el núcleo lo pierden durante el desarrollo del glóbulo rojo. Y tenemos los glóbulos blancos.
Entonces los glóbulos blancos están divididos en dos grupos grandes, granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos se le llaman así porque presentan gránulos o puntos en su citoplasma. Y estos gránulos tienen afinidad por los colorantes, entonces de ahí vienen los nombres. El primero, eosinófilo. Entonces quiere decir afinidad por el colorante ácido, que en este caso sería la eosina o cualquier otro colorante que nos tiña glóbulos blancos, y afinidad por su parte ácida. Entonces va a presentar gránulos de color rojizos en su citoplasma. Este es de los más difíciles, bueno, el más difícil es el basófilo, que tiene un porcentaje del 1%, este es el segundo de más difícil de encontrar. La proporción es del 2 al 4% de los glóbulos blancos. Son unas células redondeadas grandes dotadas de un núcleo bilobulado. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo va a presentar dos lóbulos, no dos núcleos, dos lóbulos unidos por una cromatina. ¿Listo? Y en su citoplasma pues van a tener los gránulos encima, por acá, de color rojizo, así, de esta forma. Entonces va a estar lleno de gránulos rojizos. Si está bien intenso el colorante se ven rojos, si está pálido pues se van a ver rosados o a veces amarillentos. Eso depende cómo esté el colorante que hayan utilizado. Bueno, los eosinófilos se encargan de destruir los parásitos, además de fagocitar y declarar complejos antígenos anticuerpo, y va a presentar unos gránulos específicos en los eosinófilos. Esos gránulos están en la región externa, que contiene diversas enzimas hidrolíticas, catepsinas, peroxidasa e histaminasa, la cual limitan la respuesta inflamatoria. Tenemos la región interna, que alberga la proteína básica mayor, la proteína catiónica de los eosinófilos y la neurotoxina derivada de los neutrófilos. Lo que es la proteína básica mayor y la proteína catiónica de los eosinófilos, lo que hace es generar huecos o poros en la envoltura, ¿cierto?, de estos parásitos, y así poderlos eliminar. Bueno, a través del cual va a entrar lo que es el peróxido de hidrógeno, los iones de superóxido generados por la enzima frente a estos microorganismos. Y aquí tenemos varias fotografías. Este es el típico que te van a mostrar en los libros, ¿cierto? Los dos lóbulos con los gránulos de color rojizo. Acá este, por ejemplo, quedó bien intenso, es muy fácil de identificar. Pero puede que no se vea así, sino, observen, tiene los dos lóbulos, pero ¿qué pasó ahí? Quedaron cerrados. ¿Listo? Entonces pareciera que fuera un núcleo más redondeado, pero en realidad están los dos lóbulos, pero se quedaron más cerrados. Aquel también difiere un poquito, por acá les hay como una especie de apéndice, pero ahí se ven los dos lóbulos. Basófilos. Este es el contrario. Entonces, el mismo nombre lo dice, con los colorantes básicos. Entonces, va a presentar granulaciones, en este caso de color violeta. El porcentaje de este va a ser apenas del 1%, más o menos del 1%. Este es el más difícil de todos de encontrar. Bueno, aunque es probable que carezcan de relación con los mastocitos, los basófilos desempeñan unas funciones muy parecidas, ya que ambos se ponen en marcha a respuestas inflamatorias. Su membrana plasmática contiene receptores de afinidad por los receptores de inmunoglobulina. Acá tenemos entonces los basófilos. Se ven núcleos también lobulados, como pueden darse cuenta. Mira, acá está un poco cerrado, por allá se ve el lóbulo por acá, no sé si lo alcanzan a ver. Y los gránulos también se van a ver de color violeta. Ese es el problema con este, porque gránulos violetas y núcleos violeta. Sí, a veces por la coloración, a veces el núcleo queda más pálido y se alcanza a diferenciar mejor. Pero generalmente se va a ver así, gránulos violeta más núcleo violeta. Entonces mirarlo con cuidado, que se le vean los gránulos, o sea, se le vean los puntos en el citoplasma.
para no irlo a confundir de pronto con otro glóbulo blanco. Y tenemos por último de los granulocitos el neutrófilo. El neutrófilo, este es el más fácil de encontrar, este es el que está en mayor proporción, del 60 al 70%. Es el más polimorfonucleado, la misma forma, el nombre lo dice, varias formas en el núcleo. Entonces el núcleo de este va a ser muy variado. El núcleo de un neutrófilo maduro tan solo posee de 2 a 3 lóbulos, quiere decir, lo vamos a ver así como este, 2 lóbulos o 3 lóbulos, ¿cierto? Conforme avanza el proceso de maduración celular se incrementa el número de lóbulos que se conectan al cuerpo principal del núcleo o entran por el delgados hilos de cromatina. La cromatina pues es esta que tenemos por acá. Bueno, acá no lo nombran, pero también lo vemos a veces como en forma de C o en forma de herradura. ¿Listo? También eso es característico ver los neutrófilos de esa forma. Los podemos ver 4 o 5 lóbulos, eso depende del grado también de maduración que encontremos ese neutrófilo. El citoplasma tiene 3 tipos de gránulos. Gránulos específicos de pequeño tamaño formados por moléculas utilizadas por la célula para destruir los microorganismos. Gránulos azurofilos o lisosomas compuestos por enzimas hidrolíticas y oxidativas. Y gránulos terciarios rellenos de gelatinasa, capsaicina y algunas glucoproteínas. Como se llama neutrófilo, quiere decir que este no tiene afinidad por ni colorantes básicos ni colorantes ácidos. Puede tomar algo de coloración, pero mire que no toma un tono específico, ¿cierto? Y los gránulos varían de tamaño, hay unos más pequeñitos y hay unos más grandes. Si lo comparamos con los anteriores, mire que casi todos tienen la misma proporción en el tamaño, ¿cierto? Son más grandes. Mire, lo mismo con el eosinófilo. O si se toma una coloración como Giemsa o Bray, los gránulos a veces casi ni se ven. Mire, ahí están, pero se ve que no tomaron ningún tono. Mire, por ejemplo, este es de 4 lóbulos. Y ahí, por ejemplo, los glóbulos rojos no se ven rojos, sino se ven grisáceos. ¿Se ve? A diferencia de la coloración hematocilina ósea. Nosotros vamos a hacer extendidos ya sea con Giemsa o Giemsa o con Bray. Entonces más o menos así son como nos van a quedar las plaquitas. Y terminamos sangre con los agranulocitos. Agranulocitos. Son los que no van a presentar gránulos en su citoplasma. Son solamente 2 tipos, linfocitos y monocitos. Bueno, tenemos los linfocitos. Son células redondeadas con núcleo acéntrico que ocupan gran parte del citoplasma. Presentan un tamaño ligeramente mayor que los eritrocitos y constituyen del 20 al 25% de la población de los glóbulos blancos. ¿Qué quiere decir? Que este es el segundo más fácil de encontrar. Entonces, cuando vean las placas, lo que más encuentran, neutrófilos. El segundo, en mayor porcentaje, linfocitos. Se distinguen 3 tipos de linfocitos. Tenemos los linfocitos T. Constituyen el 80% de los linfocitos y se encargan de la respuesta inmunitaria celular. Se convierten en células competentes desde el punto de vista inmunitario en el timo. Por eso a estos también se les llaman timocitos. ¿Listo? Porque donde reciben las instrucciones en el timo, ¿cierto? Allá donde reciben la información o se instruyen estas células. Linfocitos B representan apenas el 15% de la población de los linfocitos. Se ocupan de la respuesta inmunitaria humoral. Estas células adquieren la competencia inmunitaria en alguna región desconocida de la médula ósea y se transforman en células plasmáticas que sintetizan anticuerpos al recibir una estimulación antígena. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hablen de células plasmáticas están derivadas de los mismos linfocitos B. Y tenemos por último las células nulas. Estas se dividen en 2, células madre y
las células citotóxicas naturales, o sus siglas en inglés que serían NK, que sería Natural Killer o asesinos naturales. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos las células madre circulantes, pueden diferenciarse para originar todos los tipos de células sanguíneas y plaquetas. ¿Qué quiere decir? Que de estas células madres, que son linfocitos, se originan el resto de células sanguíneas, incluyendo glóbulos rojos, todos los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Listo? Y tenemos los linfocitos citotóxicos naturales, que no interaccionan con el timo ni con otros linfocitos T para desarrollar su función. ¿Cómo así? Sí, esto lo vamos a ver cuando veamos sistema linfático. Hay dos tipos de inmunidad: inmunidad natural y inmunidad adquirida. ¿Qué quiere decir? Que unos funcionan directamente sin recibir ninguna información y otros tienen que recibir previamente la información para hacer su función. Ejemplo, ¿a usted por qué te colocan vacunas? Las vacunas, la mayoría de vacunas llevan el mismo patógeno, pero reducido, ¿cierto? Para que el cuerpo lo reconozca y posteriormente pueda hacer la función de defenderlo. Pero hay algunas, como los linfocitos citotóxicos, que no necesitan esa información, sino directamente hacen su función. Bueno, entonces vamos a ver los linfocitos. Varían un poco en forma, pero en sí son lo mismo. Núcleo redondeado puede ocupar casi la totalidad del citoplasma o puede ser más reducido, pero siempre va a ser redondeado. Es acéntrico. ¿Qué quiere decir? No se ubican totalmente en el centro, sino tiende el núcleo a irse hacia un ladito, por eso siempre deja una parte del citoplasma. Mire, este que está casi ocupando todo, se fue hacia este lado. Aquel se fue hacia allá, este se fue hacia arriba. Esta es una de mis placas, vean. Igual, mire solamente el espacio que dejó. Este está más pegado hacia este lado. Y el último, los monocitos. Los monocitos, entonces, son unas células redondeadas con un núcleo arriñonado. Son células sanguíneas de mayor tamaño en el torrente circulatorio. Ahí no está la proporción, pero es más o menos de 3 a 8%. Colóquenla ahí, de 3 a 8. Ajá. De 3 a 8%. Guarda el celular. Los monocitos permanecen en el torrente circulatorio unos pocos días después de salir de la médula ósea y pronto abandonan lo que es la circulación. Pasan al compartimento del tejido conectivo y se diferencian en macrófagos. Pero les dije que los macrófagos derivan de los monocitos. Entonces, monocitos si están en el torrente circulatorio y macrófagos si están dentro del tejido conectivo. Y forman parte del sistema fagocítico mononuclear. Los macrófagos entonces fagocitan principalmente lo que son células muertas o alteradas, patógenos invasores, ya sean antígenos inertes o microorganismos vivos. Secretan moléculas de señalización, que quiere decir indican dónde está siendo afectado, inducen las respuestas inflamatorias y la proliferación de células implicadas en la respuesta inmunitaria. Además, estos pueden fusionarse. Esto lo hacen cuando el patógeno supera su tamaño. ¿Qué quiere decir? Si es más grande que el mismo macrófago, lo que hace es unirse varios macrófagos para así superar el tamaño del patógeno y poderlo fagocitar. Y aquí tenemos las formas. Bueno, la forma típica se supone que debería ser esta, ¿cierto? Como forma de frijol, forma arriñonada. Pero mire que hay variaciones. Mire, esta parece una W, aquel parece como un cerebro. Ese ya tiene más la forma. ¿Sí? Y ojo cuando estén viendo
Mire, coloqué esta fotografía porque, ojo cuando estén viendo las placas, porque este tiene un poquito mayor el tamaño. Este es el monocito. Mire el grosor del núcleo. Y no lo vayan a confundir de pronto con un neutrófilo. El neutrófilo, como es tan polimorfo, a veces tiende a tener una forma parecida a un monocito, pero observen, este siempre se le va a ver más delgado y los puntos por donde se va a dividir para formar los lóbulos. Ténganlo en cuenta. ¿Listo? Y si se han dado cuenta, en casi todas las placas había estos punticos. Si vamos para allá atrás, no importa, mira, ahí las que están con las flechas, eso corresponden a las plaquetas. Bueno, ahí no está información sobre las plaquetas, pero las plaquetas ya saben que la función de estas va a ser la coagulación, ¿cierto? Y aquí está el resumen de todas las células. Linfocito, monocito, neutrófilo, este es el típico que siempre le colocan, pero no es que siempre se vaya a ver con tres, sino ya ven que tienen varias formas. Mire, la coloración está muy pálida, ¿sí ve? Eosinófilo, la gran nos quedaron amarillentos o rosado muy pálido. Y basófilo, mire, por la coloración tan pálida, en este caso el núcleo sí quedó como blanco y los gránulos sí se ven oscuros. Pero, como vieron en las placas anteriores, en las fotos anteriores, pueden estar los dos del mismo tono. Entonces hay que tener cuidado con el basófilo. Bueno, voy a encender la luz. Listo, hágame la lista de hoy. Nos vemos entonces